Quiero dar la más cordial bienvenida a todos los que están aquí en la sede central de la Iglesia Jesús 100% Vida en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la República Argentina. Un grupo precioso de hermanos congregados aquí que estamos sedientos de que Dios pueda obrar y hablarnos en este día. Le damos la bienvenida también a usted que está allí en su casa o en el lugar que se encuentre, solo o con su familia, con amigos. A usted queremos bendecirlo en el nombre de Jesús. Hoy tengo una palabra que está acorde a los tiempos que estamos viviendo y he titulado esta palabra con una frase bíblica: lluvias de primavera. Obviamente hace unos días hemos entrado a una de las estaciones más deseadas, más esperadas por muchos, que es la primavera, ¿verdad? Es la estación que se llama la estación de la juventud. La palabra primavera significa primer verdor y es una estación de importantes y de grandes cambios. Comenzando con los cambios climáticos, ya se van los fríos y empiezan los climas mucho más templados, más agradables. Hay cambios en la naturaleza. ¿Por qué? Y bueno, simplemente la sequía se va transformando en verdor. Los árboles que estaban simplemente con ramas empiezan a dar sus primeras hojas. Las flores comienzan a florecer. Pero también no solamente en la naturaleza o en el clima, también se van produciendo cambios en la fauna, en los animales, porque muchos animales salen de su periodo de hibernación, salen de las madrigueras a tener ya una vida más normal. Pero lo interesante, y no me pregunten por qué, pero este fenómeno se da, es que mucha gente, muchas personas durante el periodo de primavera suelen tomar decisiones importantes y trascendentes en su vida. ¿Y por qué, pastor, en esta etapa? No sé por qué en esta etapa, no tengo la explicación, no sé si alguien la tiene, pero lo cierto es que esto suele acontecer. Yo no sé si es un poco el clima, que uno se empieza a sacar la ropa del frío, que lo tiene medio acurrucado y se siente un poco más libre y se libera también el pensamiento, los proyectos empiezan a reverdecer quizás en nuestra vida, pero lo cierto es que muchas personas toman decisiones importantes en esta etapa de la primavera. La primavera es la etapa de la renovación. Es el tiempo del despertar, del florecer. Y esto no solamente desde el punto de vista climático o del punto de vista de la naturaleza, sino también es un tiempo especial para reverdecer nuestras propias vidas. Yo creo que necesitamos nuestra primavera, necesitamos renovarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos crecer, necesitamos despertarnos a veces en algunas áreas de nuestra vida, necesitamos florecer. Ahora, ¿dice algo la Biblia con relación a este tema de la primavera? Sí, yo quiero invitarlos a aquellos que tienen sus Biblias o por allí en su celular o lo tienen en la tablet, no sé si alguien trajo su computadora, pero en Zacarías capítulo 10, versículo 1, dice lo siguiente. Zacarías es el anteúltimo libro del Antiguo Testamento. Ageo, Zacarías, Malaquías, es decir, son los últimos 3 libros del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 10, versículo 1, miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Pídanle al Señor lluvias de primavera. Y el Señor que produce los relámpagos las enviará en abundancia y a todos les dará hierba en el campo. Una lectura más que está en el libro de Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, voy a leer del versículo 13 al 15 y quiero que presten mucha atención. Dice así la palabra de Dios: si ustedes cumplen los mandamientos que les he dado en este día y aman al Señor su Dios y lo adoran con todo su corazón y con toda su alma, Él hará que vengan a su tiempo las lluvias de otoño y las de primavera
para que ustedes cosechen su trigo, tengan vino y aceite. También hará que crezca hierba en el campo para el ganado de ustedes y que ustedes tengan comida en abundancia. Dos pasajes de la palabra de Dios que nos hablan específicamente de las lluvias de primavera. Pero la pregunta es, ¿qué enseñanza podemos extraer de estos pasajes para nosotros en el día de hoy? ¿Qué representa esta palabra para usted y para mí, especialmente en este tiempo de primavera? Permítame hacer un resumen de lo que yo entiendo aquí. En primer lugar, yo creo que la primavera es el tiempo de clamar a Dios por sus lluvias. Porque aquí dice lo que hemos leído: pídanle al Señor lluvias de primavera, y el Señor que produce los relámpagos las enviará en abundancia, y a todos les será hierba les dará hierba en el campo. Lo primero que veo aquí es que la primavera entonces es el tiempo de clamar a Dios por sus lluvias. ¿Sabe? En la antigüedad, Israel no tenía un sistema de riego para sus cultivos y dependía pura y exclusivamente de la lluvia. No había chance de que algo pudiera crecer. Había una sequía absoluta en el territorio de Israel, por lo tanto, había una dependencia absoluta del pueblo de Dios para satisfacer las necesidades básicas del pueblo. Por eso dice la palabra: pídele al Señor lluvias de primavera. Había dos etapas de lluvia, una la de otoño, pero la más importante de todas para suplir las necesidades del pueblo de Dios era la lluvia de primavera. Por lo tanto, esta palabra yo quiero contextualizarla porque nos invita a clamar al Señor por nuestras necesidades, las necesidades básicas, y confiar totalmente en su provisión. Porque aquí era una confianza absoluta. Si Dios no mandaba la lluvia de primavera, no había cosecha, no había alimento, era una sequía absoluta y la hambruna estaría dominando a todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, es un clamor a Dios: Señor, necesitamos la lluvia de primavera. ¿Para qué? Para satisfacer nuestras necesidades básicas, elementales en la vida. Mi querido, ¿usted quiere lluvia de Dios sobre su vida? ¿Quiere ser bendecido sobre su vida y sobre su familia? ¿Querés realmente el fruto de tu trabajo? Yo creo que todos lo queremos. Necesitamos entonces clamar a Dios: Señor, envía la lluvia de primavera sobre mi vida. Porque sin lluvia no hay vida. Una semilla necesita de la lluvia para crecer y para dar fruto. Es lo mismo en nuestra vida espiritual. En el mundo de lo espiritual es exactamente lo mismo. Sin la lluvia de Dios sobre nuestra vida no podemos crecer, no podemos fortalecernos. Sin la lluvia de Dios nos secamos, vivimos en una sequía emocional, en una sequía absoluta en nuestra vida. Sin la lluvia de Dios no podemos cosechar el fruto de nuestro esfuerzo. Si la lluvia deja de caer, no hay verdadera vida espiritual. Así como Israel necesitaba la lluvia física de primavera para poder suplir sus necesidades básicas y clamaba al Señor, de la misma manera, mi querido hermano y hermana, debemos clamar al Señor por esa lluvia de primavera que suple todas nuestras necesidades. La Biblia dice en Filipenses 4:19: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Lo primero que yo veo entonces aquí que este pasaje me enseña es que dependo del Señor. Hay una dependencia absoluta de Dios. Y tengo que pedirle, Señor, que las lluvias de primavera desciendan sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi trabajo,
para que cada una de las áreas de las necesidades básicas que estoy atravesando sea suplida por esta lluvia de primavera. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén. En segundo lugar, en esta primavera yo creo que es el tiempo, escuche bien, de obedecer, de amar y de adorar a Dios. Lo hemos leído. Si ustedes cumplen los mandamientos que les he dado en este día y aman al Señor su Dios y lo adoran con todo su corazón y con toda su alma, Él hará que vengan entonces a su tiempo las lluvias de otoño y las de primavera. ¿Cuándo viene la lluvia de primavera sobre mi vida? Bueno, en realidad Dios es el que controla la lluvia. Dios es el que determina, el que decide cuándo va a caer esa lluvia de bendición sobre mi vida. Él es el que la puede ordenar. Pero la pregunta es, ¿y tiene que haber algún tipo de condiciones en mi vida para que Dios derrame estas lluvias de primavera? Sí, hay 3 condiciones que acabamos de leer. En primer lugar, obedecerlo. Lo hemos leído. Si ustedes cumplen los mandamientos que les he dado. Y esto habla de obediencia. ¿Qué preciso para recibir las lluvias de bendición de Dios y las lluvias de primavera del Señor? Para suplir cada una de mis necesidades físicas, espirituales, emocionales. ¿Qué necesito? Tener una vida de obediencia al Señor. Rendir mi vida al Señor. Estar dispuesto a obedecerlo en todo, no en lo que me conviene o en lo que no me genera algún tipo de trastorno porque ya tengo algún otro tipo de concepto en la cabeza. No, sino obedecerlo en todo. Someter mi voluntad a la voluntad de Dios, que a veces no la entiendo, pero yo sé que es agradable y que es perfecta, dice la palabra de Dios. Entonces, primera condición, tener una vida de obediencia al Señor. ¿Estoy obedeciendo al Señor? Porque yo puedo estar pidiendo y clamando, Señor, necesito esta lluvia de primavera, necesito que suplas cada necesidad, mira mi situación, mira mi problema, mira mi familia, te necesito, Señor, pero en contrapartida de eso, estoy teniendo una actitud de obediencia en lo que yo sé que debo obedecer al Señor. Segundo, obedecerlo. Segunda condición, amarlo. Dice lo que hemos leído. Y aman al Señor su Dios. Es decir, segunda condición, amar al Señor. Ahora, usted sabe, hay una estrecha relación entre lo que es la obediencia a Dios y el amor a Dios. Y déjeme que se lo explique de esta manera. ¿Cuánto usted ama a Dios? Pastor, amo a Dios, me encanta levantar mis manos, adorarlo, cantarle, decirle en mis oraciones, Señor, cuánto te amo. Es decir, yo soy alguien que le encanta expresar y le expreso constantemente al Señor que lo amo con todo mi corazón, que lo amo con toda mi fuerza. Qué bueno, gloria a Dios por eso, qué bien. Pero ese es el termómetro que te permite ver cuánto estás amando a Dios. Esa es la medida de cuánto lo declarás para saber cuánto amas al Señor. Yo te digo que no es así, no es bíblico eso. Y entonces, ¿cuál es la medida? ¿Cuánto amo yo a Dios? Usted ama tanto a Dios como obedece a Dios. Es decir, su obediencia al Señor es el termómetro perfecto de cuánto realmente ama a Dios, no importa lo que diga. Jesús dijo, si ustedes me aman, entonces obedecerán mis mandamientos. Estrecha relación entre la obediencia y el amor al Señor. Yo puedo declarar que amo mucho a Dios, pero si no le obedezco, ese amor no es verdadero. O por allí yo puedo no declarar tanto porque no soy verborrágico, porque no soy tan sentimental, entonces no declaro tanto mi amor al Señor, pero vivo obedeciendo al Señor. Ese amor es verdadero. Porque tu amor y mi amor al Señor depende de mi nivel de obediencia a Él. Por lo tanto, segunda condición, amarlo.
Y tercera condición que nos dice aquí la palabra de Dios es: y lo adoran con todo su corazón y con toda su alma. Por lo tanto, es adorarlo. ¿Y adorarlo qué es? ¿Cantar en el ministerio de alabanza y adoración en la iglesia? En parte sí, pero no es eso la adoración. Adorar al Señor es reconocer que Dios es mi dueño. Adorar al Señor es reconocer que Él es mi autoridad, que Él es mi Señor en todo el sentido de la palabra Señor, que es Kyrios. Era tan importante el concepto de Señor en aquel tiempo que la persecución de la iglesia primitiva fue por una palabra, y la palabra era Kyrios, la palabra Señor, porque Señor en aquel tiempo era aquel que tenía plena autoridad sobre la vida de aquellos que enseñoreaba. Y en aquel tiempo, en el Imperio Romano, el César era Kyrios, el César era el Señor, al punto tal que el César podía disponer de la vida y de la muerte de cualquiera de sus súbditos. Él podía decir: y quiero que nos maten, y no había ningún inconveniente. Él era el Señor, era el Kyrios, el dueño de todo. Quiero que le saquen de la propiedad de aquello. Ustedes recordarán en la historia el César que mandó a quemar Roma. ¿Y quién le hizo algo? Nadie. ¿Por qué? Porque el Señor, Él puede hacer lo que quiere con sus súbditos y con las propiedades de sus súbditos y con la familia de sus súbditos. Eso era el Señor, el Kyrios, el César. Y de pronto aparece un grupo de cristianos diciendo: Jesús es el Kyrios. Al César se le ponían los pelos de punta. No puede haber dos Kyrios, no puede haber dos señores. Pero para los cristianos el verdadero Señor era Jesús, que significa la autoridad, el dueño, el que determina en mi vida quién soy, determina mi identidad. Adorarlo al Señor es reconocer su autoridad sobre mi vida. Por lo tanto, yo estoy orando y pidiendo: Señor, manda las lluvias de primavera sobre mi vida. Pero las condiciones son: estoy obedeciendo al Señor, estoy amando, no solamente de palabras, sino con mi manera de vivir, estoy adorando a Dios, reconociendo que es mi máxima autoridad. Porque dice la palabra que hemos leído: si ustedes cumplen los mandamientos que les he dado en este día y aman al Señor su Dios y lo adoran con todo su corazón y con toda su alma, Él hará que vengan a su tiempo la lluvia de otoño y las de primavera. Por lo tanto, esta primavera es el tiempo de orar y clamar al Señor que supla cada una de tus situaciones en la vida, pero también es el tiempo de obedecer a Dios, de amar al Señor y de adorarlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en tercer lugar, la primavera es un tiempo de cosecha abundante. Miren lo que nos dice lo que hemos leído en el versículo 14. Él hará que vengan a su tiempo las lluvias de otoño y las de primavera, para que ustedes, escuche bien, cosechen su trigo y tengan vino y aceite. También hará que crezca hierba en el campo para el ganado de ustedes y que ustedes tengan comida en abundancia. Y permítame agregar un versículo más en el Salmo 104, versículo 14 y 15. Dice: haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. El vino que alegra el corazón humano, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Déjeme explicarle rápidamente esto. Dios promete su lluvia sobre su vida, sobre su familia, sobre su trabajo, sobre todo aquello que le pertenece, para que podamos cosechar y para que podamos disfrutar tres cosas que son fundamentales para vivir una vida plena. ¿Y cuáles son? El trigo, el vino y el aceite. Vamos a ver qué representa cada una de estas cosas. Pero aquí lo acabamos de leer.
tanto en el versículo anterior, dice, para que ustedes cosechen ¿qué? Su trigo, tengan vino y aceite. Y el Salmo nos dice exactamente lo mismo: el vino que alegra el corazón humano, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. 3 cosas para cosechar en esta primavera si estamos alineados con lo que Dios está diciendo y pidiéndonos. Primero dice, cosecharemos trigo. El trigo, déjeme darle una breve información. El trigo es uno de los 3 granos más producidos en el mundo entero, juntamente con el maíz y el arroz. Pero es el grano más consumido por todas las personas desde la antigüedad. ¿Cuál? El trigo. El trigo tiene sus orígenes en la Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia, hace más de 3000 años, donde ya se lo encontraba en Siria, en Jordania, en Turquía, en Israel y en Irak. Era tan importante el trigo que se le designaban dioses, tanto al trigo como al pan, hecho por supuesto con el trigo. Se le designaban dioses, como por ejemplo en Grecia. En Grecia había una diosa que era la diosa del pan y del trigo, que era Deméter. En Roma, la diosa se la llamaba Ceres, de allí viene la palabra cereal. Esas cajitas, ¿vio? De cereales que se le dan a los chicos. De allí viene, de una diosa llamada Ceres en la antigüedad en Roma. En la Biblia aparece 40 veces la palabra trigo y 281 veces la palabra pan o panes. Ahora, ¿qué representa en definitiva el trigo? Que dice la palabra de Dios que vamos a cosechar trigo. Representa las necesidades básicas de la persona. ¿Qué significa esto? El alimento, la vestimenta, el estar saciados en todo, en tener todo lo necesario para vivir una vida dignamente, es decir, todas sus necesidades suplidas. Por lo tanto, Dios está diciendo, voy a mandarles lluvia de primavera para que tengan una gran cosecha de ¿qué? De trigo, que no haya necesidad en tu vida, que no haya necesidad en tu familia, que nunca falte el alimento en tu casa, que nunca falte la vestimenta digna en tu casa, que cada una de tus necesidades básicas, elementales y que dignifican tu vida sean suplidas, y sean suplidas con abundancia, nos dice la palabra del Señor. Por lo tanto, lo primero que vamos a cosechar es trigo. En segundo lugar, cosecharemos, dice, vino. Algunos se me están alegrando con esto. Cosecharemos vino. ¿Qué representa el vino? El vino, mi querido, representaba cosas muy importantes en el tiempo bíblico, en la vida del pueblo de Dios. Mire, después del diluvio, el arca descansa ya y desciende. En Génesis 9:20 dice que después de que terminó el diluvio y el arca perseveró allí, comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Por qué? Porque era importantísimo para todo lo que está relacionado al pueblo de Dios, la viña. De hecho, al pueblo de Dios también se lo llama la viña del Señor. ¿De dónde saca eso, pastor? Salmo 80, versículo 14. Mira lo que dice: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Cuando habla de esta viña, está hablando del pueblo de Dios. Señor, visita esta viña. Somos tu pueblo, el pueblo de Israel, la viña del Señor. Por lo tanto, mire si será importante, al punto tal que Jesús mismo se presenta como una vid verdadera. Mira lo que dice allí en Juan 15:1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Por qué estoy marcando esto? Porque en aquel tiempo
la vid, el vino, era trascendental y muy importante. Ahora, ¿qué representa eso para nuestras vidas? No representa, mi querido, que ahora vas, caza la botella cuando vuelve la noche, el pastor dijo y le mete, no. El pastor dijo que adelante con el vino, que es de gran bendición. Bueno, ¿qué representa el vino? Varias cosas en aquel tiempo. En primer lugar, representaba alegría. Uno de los usos más importantes que tenía el vino en aquel tiempo era festivo. Esta era una bebida infaltable en los banquetes y en las ceremonias de casamiento, al punto tal que el primer milagro que hizo Jesús en un casamiento fue transformar el agua en vino. En Israel, antes de la fiesta de los tabernáculos, una de las prácticas que se hacía es que se tomaban lagares y se pisaba el vino acompañado de cantos de gozo y cantos de alegría. ¿Qué significa esto, pastor? Significa, mi querido, que en esta primavera llegó el tiempo del gozo del Señor sobre tu vida. Que se terminó la tristeza, diga conmigo amén. Se terminó la amargura, diga conmigo gloria a Dios. Decirle que está a tu lado, no es el tema del vino rojo en tu casa, pero el vino del Señor realmente te da alegría y gozo. Dígaselo, dígaselo. Esta va a ser una primavera diferente, ¿eh? ¿Qué más nos da el vino? ¿Qué representaba? Consuelo y alivio en medio de los dolores. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, mi querido, dice la palabra de Dios que le dieron vino mezclado con mirra, que él no quiso tomarlo y no lo tomó, pero era para calmar los dolores que producía la crucifixión. Por lo tanto, aquí estamos hablando de sanidad, que estamos hablando de consuelo, que estamos hablando de alivio de dolores, y no solamente a dolores físicos, sino también los dolores del alma, que duelen mucho más que los dolores físicos. O usted coincide conmigo, ¿verdad? Esos dolores del corazón, esas heridas del alma, esas heridas que están allí supurando, que no se terminan de cicatrizar, que las seguimos llevando y que van pasando los años, los meses, y ahí estamos heridos con cosas del pasado. Mi querido, esta es una primavera que la lluvia del Señor y lluvia de primavera va a consolar tu vida, va a aliviar tu vida. Diga conmigo amén a eso. En tercer lugar, el vino servía también como sanidad, porque se le daba un uso medicinal. El mismo apóstol Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Le dice, quiero que tomes un poco de vino a causa de tus problemas y tus dolores estomacales. Y aquí nos habla de una sanidad física. Y el vino también nos habla de abundancia. ¿Por qué? Porque el poseedor de una viña en aquel tiempo era considerado una persona rica y una persona próspera. Por lo tanto, mis queridos, si obedecemos al Señor, si lo amamos de verdad y lo adoramos al Señor, entonces la alegría y el gozo del Señor, el consuelo de Dios, la fortaleza de Dios, la sanidad y la prosperidad de Dios estarán sobre tu vida en esta primavera. Amén. Y por último, dice que cosecharemos aceite. Y el aceite aquí representa la unción del Espíritu Santo de Dios sobre la vida. En los tiempos bíblicos el aceite también se usaba para cosas importantes. Una de ellas era combustible para las lámparas, para que las lámparas no se apagaran. Usted recuerda el ejemplo, ¿no? De las 10 jovencitas que estaban esperando al novio y 5 de ellas fueron negligentes. ¿Por qué? Porque no cargaron aceite y fueron imprudentes y la puerta se cerró por su negligencia. Combustible para las lámparas. Que tu lámpara, la lámpara del Espíritu en vos nunca se quede sin el aceite de la unción del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi querido, qué importante es tener siempre encendido el fuego de Dios dentro de tu vida.
El fuego de Dios dentro de tu ser, en el trabajo, en la familia, en el lugar donde estés, fuego de Dios. Ahora, para eso necesitas la unción del aceite. Y hay que pedirle al Señor: Señor, yo te pido esta lluvia de primavera para que pueda cosechar mucho aceite, para que pueda cosechar unción del Espíritu sobre mi vida. En segundo lugar, también era como medicamento. Era parte de los remedios de la época. Usted recordará que el buen samaritano, cuando se encuentra con aquel que estaba a la orilla del camino, curó las heridas y lo hizo con aceite. El Espíritu Santo de Dios trae sanidad. El Espíritu Santo de Dios cicatriza toda herida del corazón. El Espíritu Santo de Dios es un bálsamo sobre nuestra vida que alivia. En tercer lugar, el aceite también se lo utilizaba como un jabón para el aseo personal. Ahora, qué interesante. ¿Quién purifica nuestra vida? Es el Espíritu de Dios, es la unción del Espíritu de Dios. ¿Quién quema todo aquello que a Dios no le agrada? Es el Espíritu de Dios, que es el fuego en nuestro interior, el que produce la limpieza para que podamos vivir vidas que a Dios realmente le agraden. Y por último, el aceite era parte de las ceremonias importantes. Se ungía y se consagraba a reyes, se ungía y se consagraba a sacerdotes, se ungía utensilios que eran sagrados y se los consagraba al Señor. Esta es la unción de autoridad para servir al Señor. Si obedecemos, si amamos a Dios y si le adoramos, entonces tendremos una vida consagrada, limpia y ungida con autoridad para poder servir a nuestro Dios. Mis amados, esta palabra que estoy sembrando en tu corazón es una palabra de enseñanza, pero es una palabra que tiene que servir para la vida práctica, especialmente en esta primavera. Pídanle al Señor, dice la palabra, lluvias de primavera. Y yo quiero pedirle al Señor lluvias de primavera. ¿Por qué? Porque yo necesito el trigo para suplir cada una de las necesidades básicas. Necesito el vino para alegrar el corazón. Necesito el aceite, ese aceite renovado de la unción del Espíritu de Dios sobre mi vida. ¿Sabe? Ahora depende de usted. Dios lanza las semillas sobre nuestros corazones, pero de nosotros depende si oramos y clamamos y pedimos al Señor lluvias de primavera en este tiempo. Nos ponemos todos de pie. Hay dos maneras de vivir la vida cristiana. Una de las maneras es una forma apática, rutinaria, en piloto automático. ¿Qué vamos ahí funcionando? Porque tenemos en nuestro historial que un día aceptamos a Jesús, nos enseñaron que tenemos que ir a los cultos y vamos a los cultos a veces, nos dijeron que tenemos que orar y oramos, pero ahí en forma rutinaria, sin ese fuego interior. Esa es una de las maneras. Y la otra manera de vivir la vida cristiana es con pasión. Vivir la vida cristiana con alegría. Vivir la vida cristiana sabiendo que es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Con un espíritu de gratitud, diciéndole: Señor, ¿qué hubiera sido de mi vida si no me hubieras encontrado? Si no me hubieras abrazado. ¿Qué hubiera sido de mi vida si no hubieras entrado a mi corazón y te hubieras sentado en el trono? Es vivirla en la plenitud, la vida abundante que Jesús prometió. Dos maneras de vivir la vida cristiana. ¿Cómo estás viviendo?